El último grito, sumergidos en el sonido de la confusión. Con César González y Rodrigo Lugones. Domingos de 15 a 16. Buenos Aires, el aire que respiro, por Alberto Banasco. No se ve a nadie en esta orilla sola, no se ve nada en este insomnio chato, sin marea ni cumbres, donde hasta las palabras son más viejas que las cosas. No se ve a nadie en esta loma hundida, cavada, bombardeada, donde alguien golpea desde el fondo con un ruido de huesos y neumáticos, donde hasta los recuerdos son más viejos que la vida. La ciudad sin oleajes ni morros, el gran témpano ardiente que nos consume a todos. Apenas sobre umbrales una mano, apenas en las ventanas una ceja, apenas sobre los árboles una música. Nada ni nadie en la ciudad sin ruinas y sin gente, aunque la sangre llena los subterráneos y las aulas, aunque la tinta cubre los dormitorios y las voces. No se ve a nadie en este espejo en llamas, pero igual respiramos Buenos Aires, aires buenos, pero difíciles. Buenos Aires, por Horacio Armani. Te he visto, batida por las lluvias y el frío, cubierta de niebla, siempre móvil. Te amé bajo el otoño, una esbeltez viajera de nubes y de azules acariciándote. Te recorrí de norte a sur, desde el este a la pampa, y vi la primavera sacudiendo su pelo en las copas azules de los jacarandáes. He conocido el esplendor de tus calles, la indiferencia y la pasión de tus días, pero nunca sentí más infinitamente que ahora tu presencia, nunca más agraviante que en el recuerdo del voluntario exilio. Me ha poseído tu belleza, aunque no sé si eres bella. Como un dolor querido, te agigantás y cantás en el rincón más triste de una orilla del mundo. El último grito, con César González y Rodrigo Lugones. Nueva emisión del último grito, hoy con un equipo acotado. Hoy solamente somos 4 personas: Rodrigo Lugones, Mauro Arenas, Victoria de la Torre. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para empezar me gusta elegir 2 poemas que hablan de Buenos Aires en este libro que ya he traído acá, que es Poesía Argentina para el siglo XXI, de Ediciones Continentes, que recomiendo muchísimo, que es una edición bilingüe de una selección de distintos poetas argentinos y argentinas. ¿Por qué Buenos Aires? Porque es la ciudad predilecta para la represión, ¿no? En el gobierno nacional se manifestaron en todas las ciudades contra la modificación de la ley de tierras, pero en el único lugar donde se vio imágenes apocalípticas, imágenes de casi de una semi-guerra civil, ¿no? Un nivel de desproporción de la represión que uno no quiere acostumbrarse, pero pareciera que sí. Uno estaba el miércoles en la plaza esperando el momento en que empezaran a reprimir, y uno ya más o menos calcula, ¿no? Se retiran los sindicatos, se retiran las agrupaciones, quedan los troscos y los autoconvocados, reprimimos. ¿Cuál es la opinión de Rodrigo Lugones de la represión del pasado 6 de agosto? Me encantó la decisión que hiciste porque marcó como 2 momentos y 2 tácticas que para mí terminan siendo complementarias en la lucha general del pueblo argentino contra este modelo de extranjerización de la tierra en una primera instancia, y en términos generales contra el modelo económico que desarrolla desde que arrancó Milei. Es cierto, cuando se produce el corte de las 5:30, 6 de la tarde, se retiran las organizaciones políticas del peronismo, algunos sectores de la izquierda no trotskista, se retira el movimiento obrero,
y aparece justamente el autoconvocado, la autoconvocada y los sectores del Frente de Izquierda Unidad, tal vez más preparados para una lógica de enfrentamiento con la represión. ¿Se acuerdan en algún momento el que se llamó el Gordo del Mortero? Daba cuenta de, si bien no estaba utilizando un arma de fuego, un nivel de preparación para enfrentar la represión muy propio de procesos de resistencia y lucha de países como por ejemplo Chile. Evidentemente hubo una especie de ganas de la gente de quedarse, ¿sí? Porque hubo mucha gente que se quedó, y también una fuerte preparación. Se dice que mirando muchísimos videos de las represiones previas a la llegada de Gabriel Boric al gobierno, los videos de Chile, y que hubo algunas brigadas de la izquierda trotskista que se especializaron en detectar la metodología que tiene. Sí, sobre todo policía, para apagar los gases lacrimógenos, ¿no? Exactamente. Pero la verdad que como bien decís, hubo alguna con lo que decías del Gordo Mortero, como se inmortalizó a ese personaje. Yo creo que en este caso no tuvieron como ni un elemento para justificar el nivel de represión. No, claro. Esta vez no hubo como, viste, no podías ni de nuestro lado. Por suerte se calmó esta cosa de que si alguien tira, alguien expresa un rechazo a la fuerza de seguridad, es un infiltrado. No todo el mundo tiene ganas de estar marchando pacíficamente. Imagínate si te quedaste sin trabajo, claro, si se te murió un familiar por culpa de este gobierno, y en el pueblo hay por la tendencias. falta de remedio. Hay gente que quiere dialogar, gente que está más enojada, gente que cree que hay que militar en la izquierda trotskista, gente que cree que hay el peronismo, gente que cree que es el radicalismo por afuera del partido oficial. Hay tendencias. El pueblo piensa de forma distinta. No es uniforme. Y yo creo que algo muy importante, y que sí lo viví, como otras veces, la gente no se fue corriendo. La gente no tenía ganas de irse de la plaza, y había una lluvia torrencial y un frío. O sea, el frío y la lluvia en este país son gorilas, ¿no? 20 de junio, cuando vuelve Perón en el 73, llovía y frío. En 1810, frío y lluvia. El día de la muerte de Perón también. En el día del indio, así, o sea, frío y lluvia, gorila. Yo tenía ganas de que empecemos a cantar en la marcha el otro día de las lluvias gorila, las lluvias gorila. Pero más allá de eso, yo quería hablar de la contingencia y cómo sigue siendo un concepto que tiene, o sea, la contingencia tiene sus propios planes. Me encanta. Un mes y medio atrás nadie avisoraba este panorama de derrota y de debilidad del gobierno. Nadie avisoraba una selección acusada de apolítica, de millonarios que no piensan en su país. ¿Cómo activaron todo un raíz? Exactamente, y de ahí, ¿no? Como se lo llama, el efecto mariposa, un dominó que nadie prevenía. Entonces, analistas, antropólogos que hablan, ¿no? Los especialistas en analizar la realidad tienen que saber que hay algo que se llama contingencia, que está haciendo siempre sus propios planes. Y un mes y medio la contingencia estaba haciendo estos planes. Ahora miran para atrás y dicen, no, necesariamente esto iba a pasar, porque no. La contingencia, mirada retrospectivamente, tiende a establecer lazos de necesariedad. Pero bueno, la contingencia opera y es un factor más a analizar. Cuando hablábamos a no descuidar, por lo menos. Cuando hablábamos del poshumanismo y de las agencias no humanas, también decíamos esto. Empiezan a aparecer cosas que no estaban escritas en el plan y están jugando. Bueno, y está bueno también salir de este castillo de vampiros, que en vez de ser acusar al otro, es creer que todo el tiempo el poder gana. No, y bueno, pero igual, viste, por más que vayamos, igual... Bueno, lo cierto es que logramos una derrota parlamentaria del gobierno en dos aspectos clave: en el fuego, por un lado, y también, obviamente, en este capítulo el más polémico de todos, que tenía que ver con la extranjerización de tierras raras y tierras de frontera. Que eran... y no poner límites a la compra de tierras. Exactamente. No existe un país en el mundo, ni siquiera los países que uno... Los recientes. Hacé como Estados Unidos, decía Malena Pichot, ¿viste? En un reel que a mí me causó mucha gracia, porque dije, che, este reel para mí no va a pegar porque es muy de gueto para los que pensamos así. Muy que de nicho. Y sin embargo, lo compartió un montón de gente que votó a Milei y estaba totalmente en sintonía. Yo dije, qué loco, cómo es la viralización, que a veces un contenido que te trata medio con ironía, no con acidez, logra penetrar en una discusión pública, porque claro... Por derecha y por izquierda, y nuestra solidaridad con Malena Pichot, que fue denunciada por el fiscal Mari Juan, un fiscal federal, un fiscal que tendría que estar ocupándose de cosas importantes. Cosas importantes, que hay muchísimas en este país de las cuales ocuparse.
Y es una denuncia real, no es una denuncia de redes, no es un doxeo. Sí, Es sí. una denuncia. Y toda nuestra solidaridad con, te guste o no, es un artista y libertad de expresión. Y objetivamente colaboró, y esto, y me parece que la denuncia tiene que ver con eso, su contenido, la forma en que lo encaró, colaboró a poder dar un paso más en esta discusión para concientizar. Así que el humor, el arte, la forma... No, y aparte cuando ellos suelen acusar al wokismo, al progresismo de llorón, de vulnerable, de fragilidad, la verdad que la derecha, por ejemplo en este medio como Carajo, que se No, viralizó... están muy llorones. Se viralizó el fragmento donde pedían esterilización masiva para el conurbano y bombardeo. Después recularon en chancleta y ahora están llorando porque se le van los sponsors. Están diciendo, no entendemos el Se humor. quedó sin media luna el Gordodán. Mirá qué woke que son. Bueno, la derecha es la llorona. Porque Malena Pichot, con un video, ella sola, o sea, mínimo indispensable, minimalismo absoluto es el video, ¿eh? Con un celu, con un... ¿no? Logró unas métricas que ellos envidiarían. Y después otra cosa que quisiera decir sobre la contingencia es que ¿quién advirtió este brote de nacionalismo? El último grito. ¿Quién advirtió que... Acá lo dijimos, ¿eh? Sí, que un lema como las Malvinas son argentinas iba a pasar de nuevo a ser moda. He visto locales en Avenida Santa Fe de venden alta marca remeras. que ya empezaron a poner en una campera, en unos zapatos, la leyenda de las Malvinas argentinas, y es algo que es espectacular que esté pasando, porque es un gobierno apátrida. Sí. Es un gobierno que odia el concepto de nación que nos enseñaron en Sociedad y Estado en el CBC. ¿Recordás que cuando dijimos, che, a último minuto, este tipo saca una especie de planteo para deportar o para no dejar entrar a Argentina gente que haya dicho cosas malas sobre el país? Era como decir, che, quedé muy del lado de los ingleses, algo tengo que hacer para tribunear que soy argentinista, nacionalista. Ahora los chicos, lo que no pudimos hacer en el 2023, que es en el balotaje o en el debate, que nadie supo decirle a Milei de quién era fanático y explicarle a las nuevas generaciones quién era Margaret Thatcher, porque Sí. Massa se lo dice como asumiendo que toda la población sabía. Y había nuevas generaciones, como dijimos acá, como planteamos ante el partido acá, hay muchas generaciones que no sabían y que fueron a saber que, aunque hayan escuchado el nombre en la escuela, aunque hayan sentido nombrar Margaret Thatcher, no sabían no solo quién fue, sino qué El significó peso. Claro. el thatcherismo, Ronald Reagan, y es el comienzo del neoliberalismo, es el comienzo de esta forma de vida de la que todavía no podemos salir. Y no se advierte que podamos salir. Después otra cosa que quería plantear, no sé si alguno quiere opinar algo al respecto, acá Mauro Arenas musicalizando en vivo. Muchas gracias. Milei tiene un 60% de rechazo en algunas secciones electorales, 70% de rechazo en algunos lugares del conurbano y en algunos lugares del país, pero sin embargo, y esto lo escuché en la plaza charlando con compañeros, hay gente que sigue diciendo, para mí reelige. Pues ¿por qué no sé si es una falta de autoestima, no sé si es la falta de representatividad, también es una semana donde el peronismo demostró estar muy falto de timing, muy falto de lucidez. Lo que pasó en el Senado fue una vergüenza. Nos hicieron discutir a un montón de compañeros en Twitter para ellos después hacer su propio arreglo. ¿Es por eso? ¿Por cómo puede ser que tenga...? El arreglo iba más en relación con lo que decían los que cuestionaban a la decisión de Sagasti que a lo que... Se terminó con... Se concretando. enojaron, pero hicieron lo que le estábamos diciendo que había que hacer, pero antes, ¿no? Había que hacerlo antes a eso. Podríamos hacer un programa solamente de los tiros en el pie que se viene dando solo en el peronismo, en un momento donde reflota el nacionalismo, donde muchos pibes, estoy seguro, fueron a ver qué significaba soberanía. Sí, claro. Pero directamente qué significaba, porque era importante, qué se está discutiendo. Y se logró una causa transversal como hace mucho tiempo no se veía. O sea, desde Tini Stoessel hasta la esposa de Messi, y aprovechamos este espacio para mandarle un abrazo a Leo Messi y todas las fuerzas ante la pérdida tan triste de su padre, a quien le debemos muchísimo, Sí, ¿no? claro. Es el que lo llevó al Barcelona y el quien lo acompañó en toda su carrera futbolística. ¿Cómo es que Milei esté tan alto en el rechazo después de una derrota parlamentaria como la del otro día? Una derrota también en su cancha, ¿no? Como de local que son las redes. Y sin embargo, en nuestra propia gente, podríamos decir, está este ánimo de
reelige, Yo tengo la reelige, respuesta, me igual va a parece. reelegir. Yo tengo la respuesta porque me parece que tiene que ver con una imposibilidad para poder ver, reconocer cuando hacemos ciertas cosas bien. Nos creemos que del otro lado tenemos un gigante que todo lo puede, que es ubicuo, que está en todos lados, que nos adivina. Esta leyenda del Satori, que era un monstruo impresionante que te adivinaba todos los pasos que ibas a dar antes de que vos puedas hacerlo, entonces no lo vencías nunca. Nos creamos, ¿no?, esta idea, que además al Satori en esta leyenda, ¿cómo se lo vence? Un leñador, cuando lo quiere matar, le va a pegar con su hacha, y por un efecto de la contingencia pasa algo que no es esperado, que es que se sale la parte del filo del hacha, del hierro, de la madera, sin que él lo tenga previsto, y cuando se sale le pega arriba de la cabeza y lo mata al Satori. Un efecto de la contingencia que no estaba pautado, que no tenía que ver con algo que él había pensado hacer, lo termina aniquilando. Ese monstruo perfecto que nos adivina todo, que todo lo puede... Bueno, no es invencible, ¿no? Entonces, empezar a pensar que se puede construir otra cosa, no solo tiene que ver con negar lo que hay, sino empezar a pensar también, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque le estamos ganando, muchachos y muchachas. Tomemos dimensión que cuando uno sale a la calle, cuando uno se enfrenta con un modelo, cuando uno distribuye, da una lucha El pueblo hizo ideológica. caer una ley tremenda, es para estar contento. Igual entró la de los desalojos por alquileres, que también es muy grave. Pero vamos a diputados a discutir eso. Se torció una ley que era un cambio, inclusive era peor que la reforma laboral. El tiempo dirá si era perder soberanía. Si esta derrota, que Bullrich hizo una buena lectura, dijo, lo de Adorni no nos ayudó, no pudimos lograr la mayoría, lo del Mundial tuvo efectos muy graves. A mí me sorprendió el planteo de Bullrich porque fue una excelente lectura la que hizo a posteriori, obviamente jugando la interna porque eso lastima. Y sí, con toda su experiencia, nos guste o no, palaciega, ¿no? Y para cerrar lo que quería decir, recordemos el cambio en las jubilaciones que quiso aplicar Mauricio Macri, que lo logró, se terminó votando, pero a costa de desarrollar una represión tan grave que le costó la posibilidad de reelegir. Después de ganarlas de medio término, inclusive. Y otro que se dio también cerca de fin de año, ¿no? Después más en diciembre, pero fueron 2 jornadas de una brutal represión de la cual yo participé, fue tremenda, no se veía algo así desde 2001. Las del 2017. Exactamente. Sí. Y yo creo que vamos a un escenario similar, así que hay que tener mucho cuidado con la represión, porque en las leyes claves donde se moviliza mucha gente terminan dañando a reporteros gráficos. Y ahí por el ejemplo. Congreso siguió sesionando el jueves fue, ¿no? Sí. Siguió sesionando y ahí también es para charlar, pero bueno, lo importante era que se caiga la ley. Yo entiendo eso también de la lógica del sistema republicano que tenemos. Yo, para cerrar, quisiera pensar también cómo la ideología, aunque uno cree que va por un carril paralelo a la vida, ¿no? Como no es lo más importante, yo creo que en estos momentos sí, porque miren, si la ideología no será tan importante, ahora no está en pausa porque falleció su padre, lamentablemente, pero hubo muchos que empezaron a bardear a Messi por lo de su esposa, Antonella Racuso, likeando por poner un like, que estaba en contra, ¿no?, de la modificación de la ley de tierra. Y ahí te das cuenta, no se puede. Por ideología sos capaz y lo vi con muchos jovencitos que monitoreo cercanos a mi familia que son libertarios, empezaron a bardear a Messi. Con total de plegarse, ¿no?, al relato libertario, que igual eso habla de una cohesión como de su militancia que hay que reconocérsela, ¿no? Con el peronismo, en un momento cuando se criticaba a los jugadores, pasó algo medio parecido. El termismo está de los dos lados. Si vamos a hablar del termismo del lado del kirchnerismo, es creer... Es en espejo, ¿no? Hay muchísimo para charlar ahí, pero nos extendimos más de lo que correspondía. Nos vamos a una tandita y al volver, clase B, a cargo de la señora Victoria Latorre, que veremos con qué nos deleita en el día de la fecha. El último grito. Domingos de 15 a 16. 15 y 25 de la tarde del domingo 9 de agosto del año 2026. Y para dar comienzo a clase B, queremos felicitarte, señorita Victoria, por haberte recibido. Le contamos a nuestra audiencia que Victoria se recibió en este humilde, pero por eso menos emotivo acto. Queremos felicitarte. Es directora de cine, oficialmente directora de cine, recibida en la... Muy bien, bravo, exacto. Bravo. En la FUC. Felicitarte porque en este contexto de tanto ataque a la educación en general, creo que es muy importante recibirse. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Sí, un gran esfuerzo, además.
Así que muy lindo y emotivo, la verdad. Directora de cine. Licenciada en dirección de cine. ¿Qué tal, Acá es nuestro programa no trae... ¿Licenciados? ¿viste? Así, cositas chiquitas. Sí. No, vamos con chiquitaje, traemos Claro, gente, exactamente. traemos bien. gente tope de gama. Exacto. Así que No bueno, menos. esta es tu primera columna como Sí, hoy licenciada voy a- en dirección, así que Hoy contanos voy a con hablar qué nos vas a de deleitar. una película que es Halloween, de John Carpenter. Que también se merecería un aplauso ahí, John Bravo. Carpenter. Vamos, Nuestro amigo John Carpenter, un gran director de cine, que además hizo esta gran película tan importante para un subgénero sobre el que voy a hablar hoy, que es el subgénero al cual dediqué mi tesis de licenciatura, así que es un género que me interesa mucho, que es el slasher. Que ahora vamos a hablar un poquito sobre qué es el slasher y por qué Halloween es una película tan importante para la fundación del slasher como subgénero del terror. Halloween es una película del 78 que creo que forma parte totalmente de la cultura popular. El monstruo de Halloween, el asesino en Halloween, que es Michael Myers, que tiene esa máscara blanca con los ojos cortados, y justamente narra la historia de Michael Myers, que es un niño que a los 6 años mata a su hermana. Empecemos ese comienzo, ¿no? Ese comienzo la cámara es- subjetiva, ¿no? Es absolutamente icónico. Exacto. Además, es un procedimiento formal que después el slasher va a usar muchísimo, que es el de POV o POV, que es punto de vista, que es ponerse es la cámara en subjetiva, primera persona. La cámara en primera persona, y además no es menor que Carpenter lo que hace en esa secuencia inicial que le contamos a quienes no hayan visto la película, que es una secuencia inicial en la cual hay una cámara subjetiva, con lo cual estamos como desde la subjetiva de un niño, que en realidad no sabemos que es un niño, pero después nos damos cuenta a los 5 minutos del comienzo de la película que es un niño, lo cual es muy impactante. Muy impactante. Porque ¿Cómo lo eso, resuelve? Porque un niño cometiendo un crimen así es totalmente impactante para los espectadores del momento, incluso hoy es algo Sí, totalmente. totalmente como impactante. Y vemos como el niño espía por fuera de la casa, entra a la casa, agarra un cuchillo en la cocina, se pone una máscara y mata a la hermana. Todo eso en un plano subjetivo, en una secuencia de cámara subjetiva, donde el espectador está obligado a ocupar el lugar del asesino, ¿no? O sea, es muy fuerte donde pone Carpenter al espectador. Vos vas a ocupar este lugar en un plano secuencia, porque no es solo una subjetiva, Sí. sino que es un plano que no tiene cortes. Exacto. Durante 5 minutos. O sea, es asfixiante, digamos, lo que genera Carpenter en esa secuencia inicial. Y a partir de eso y de ese crimen, a él lo mandan a un hospital, a una institución psiquiátrica, y 15 años después se escapa y vuelve a su pueblo natal, que es Haddonfield, que es un clásico suburbio americano. Sí, clásico. Clásico suburbio americano. Y ahí empieza a perseguir y matar adolescentes, y particularmente a Laurie, que es Jamie Lee Curtis, que es una actriz para mí enorme, digamos, del terror, además de que después hizo otras películas, pero grita como nadie, digamos, o sea, es como muy impresionante ella. Y decíamos que esta película es muy, muy, muy importante porque funda el subgénero slasher, ¿sí? Eso me interesa muchísimo. ¿Por qué lo funda? Porque básicamente no es que... ¿Qué es el slasher? El slasher es un subgénero que en general presenta a un asesino humano, digamos, en general un hombre, en general que tiene una máscara cuando mata, y que en general mata a un grupo de jóvenes con un arma blanca o punzante. Esa es básicamente la fórmula del slasher. En general, estos jóvenes son adolescentes que están que tienen o padres ausentes o los adultos están ausentes, no están, y en general tienen como ciertas actitudes de transgresión, una sexualidad activa, se drogan, digamos, como, y los van matando uno a uno, y en general hay una chica final, que es una chica que sobrevive, siempre es una mujer en general, que sobrevive al asesino. Esa es la fórmula del slasher. Perdón, así pensando en la fórmula bien abstracta, me acuerdo cuando yo era joven, que ya no lo soy,
estrenaron una película llamada Scream, que me parece que reúne un Claro. montón de los elementos esos, ¿no? Claro, Es que claro, Scream, claro, sí. Scream es de los 90, en realidad. El slasher empieza, o sea, a ver, no es que Carpenter inventa todo esto. ¿Qué pasa? Todo esto se estaba viendo en el terror. De hecho, en las películas que hemos hablado, hemos visto cómo el terror fue desde Psicosis, que es como el punto de giro importante para decir, nos alejamos de los monstruos sobrenaturales, Exacto. etcétera, y acá el asesino es un hombre. Igual acá con Michael Myers no está claro, ¿no? Porque ese final es el que abre. Bueno, es que el- esa es para mí la ambigüedad que hace que Halloween sea una película tan potente, que es un asesino humano y a la vez es profundamente inhumano. Y que el psiquiatra lo dice todo el tiempo, Es ¿no? el mal puro. Y el antecedente, claro, de eso es Leatherface, que es... Para mí la máscara la es un masacre homenaje. de Texas. Es que la masacre Ay, no, de no, Texas ¿qué pensás? es... Sí, por supuesto. Igual después mucho de los slashers, porque el slasher es un subgénero súper marginal. O sea, se hacía con muy poca plata. Esta no, esta es una película, pero tiene su bajo presupuesto. presupuesto. Más para Estados Unidos. Sí, bajo. para Estados Unidos, pero yo creo que frente a la de Romero o la masacre de Texas, esta se la nota con un poquito No me más acuerdo de con cuánta de plata se presupuesto. hizo, pero diría tipo, sí, no quiero mentir, pero era un presupuesto bajo. Digo, la máscara de Michael Myers, por ejemplo, se pensó porque el diseñador de producción fue a un local de disfraces, vio la máscara de Star Trek, del Capitán Kirk, y la pintó de blanco. Le cortó los ojos y la pintó eso de es la blanco. Así máscara. se creó la máscara de Michael Myers. No se filmó en Halloween en Estados Unidos, es en octubre, es otoño. No se filmó en otoño, se filmó en otro momento donde era más barato, se tiraron hojas otoñales, o sea, se hizo lo que se podía con el presupuesto que se tenía. Y el slasher es un género que hasta el 85 se hicieron 500.000 películas slashers. O sea, Halloween solo tiene 13 secuelas. O sea, se empezó a generar Sí, mucho y esta cosa. ninguna quiso hacer John No, Carpenter. él hizo la Él se la primera. rehusó, y eso que era una buena cantidad de guita, hacer la 2, la 3, y hasta lo siguieron buscando hasta hace poco para que haga la remake y no quiso. No quiso. Y otro elemento que me parece muy bueno de la película, porque él es un enfermo de La Howard música. Hawks, Ah. que aparece de Synth en la televisión, los Sí, nenes que están mirando la, sí. la versión de Howard Hawks, que Que él después hace... 4 años después hace La cosa, sí. su propia versión y venía a hacer Asalto a la Comisaría del Distrito 13, que es una película magnífica de John Carpenter. Es increíble que él también hace la música en esa película. Bueno, y acá Y también. en Halloween también es quien Y hace la música. Qué bueno que lo recordaste, porque se lo recomendamos a nuestra audiencia. Busquen La la música música de esta película. Es impresionante. Es él con Casi de otro. todas las películas de Carpenter está buena porque es... Es él y es algo bien Los minimalista. sintes, Y él, cosas. cuando aparece Michael, él mete no sé, son 2 notas en el piano. Hace tan. Tiene un Tan, trabajo tan. con el sonido de la película impresionante, y sobre todo él usa este recurso como formal, que es escuchar la respiración Sí. de Michael Myers atrás de la máscara. Y con eso juega todo el tiempo, ¿no? Con esa amenaza sonora, digamos, de la respiración, de la presencia de Michael Myers, que es además es lo que decíamos, ¿no? Es como Leatherface, son asesinos humanos, pero que a la vez son profundamente como primitivos, como irracionales. O sea, Exacto. no entendés bien cuál es la motivación de por qué Claro, está eso te matando. estaba por preguntar. No sabes por qué va a matar. Porque en la otra vos está. podrías Leatherface decir. mata para comer, pero también es algo muy Y primitivo. una porque familia es animal. en todo es caso como- tenía una familia de perversos. Acá no No, se es explica el nunca. cuco. Es como algo que es lo que dice el psiquiatra, que es, ¿viste? Es el Y mal el puro, nene, es el cuco. el hermanito de ella, ¿no? Exactamente. Y lo que hace Halloween es todos estos elementos que están dando vueltas en el terror en los 60s y en los 70s, digamos, del asesino humano, del grupo de jóvenes, porque en Texas también vemos que es un grupo de chicos, jóvenes, adolescentes, que digo, también uno lo puede relacionar con todo el hipismo que se dio en Estados Unidos en los 60s, con el baby boom, digo, creció mucho en los 50s y en los 60s, se empezó a gestar como un público adolescente muy grande en el cine. Después también empezaron a haber como muchas exhibiciones, lugares de exhibición independientes, tipo los autocines, se empezó como a exhibir un cine en los 50s y en los 60s
que se llama cine de explotación, que es un cine como que explota ciertas temáticas sensacionalistas tipo violencia, drogas, sexualidad, etcétera. Y toda esta camada de directores, Cronenberg, Hooper, Carpenter, Craven, que es el director de Scream, veían este cine de explotación, que es un cine súper marginal de bajo presupuesto, junto con películas de Bergman, que se exhibían en los mismos cines que se llamaban art house, como cines de autor, cinearte, una vez que se cae la ley antimonopolio de los estudios de cine que gestionaban y controlaban dónde se exhibían las películas, cuáles eran las películas que se exhibían, y el código Hays, que en el 68 se cae, ¿no? Que es como una reglamentación de censura frente a poder mostrar violencia, desnudez, drogas. Hasta el 68 estaba prohibido mostrar un desnudo en Hollywood. Exactamente. Entonces Halloween hace eso, agarra todos esos elementos. Ciertas, además está muy ligado a dos leyendas urbanas de Estados Unidos, que son el de la niñera y el hombre de arriba, se llama, que es una niñera que está cuidando a unos chicos y se van a dormir los chicos y empieza a recibir llamados telefónicos pidiéndole que revise a los niños. Sí, aparte una cosa. Y ahí llama a la policía y la rastrean la llamada y está dentro de la casa. Eso es una leyenda urbana de el asesino está dentro de la casa. Te está llamando de Estados Unidos. Sí. Y después el del hombre del gancho, que es que una pareja esté estacionada en algún lugar medio remoto, aislado, y escuchan en la radio que un asesino o un loco se escapa de una institución y los mata con un gancho. Esas son dos leyendas urbanas de las cuales Halloween agarra y arma. No, y otro elemento clave que todos estos directores que nombraste se nota que son devotos del señor Alfred Hitchcock. Sí. Porque hay escenas de Palma también, me olvidé de mencionarlo. En la casa, sí. En la casa que son homenaje directamente, o sea, los mismos planos que Psycho. No, el tema de la casa y el altillo, ¿no? Sí. Como el altillo y la privacidad, también eso es muy norteamericano, ¿no? Como el terror está siempre adentro de la casa, ¿no? Más que en el exterior. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? No, eso es todo por hoy. Ya seguiremos hablando del slasher porque hay mucho para decir, pero hoy recomendamos esta película que es Halloween. Y toda la filmografía del señor John Carpenter. Bueno, nos vamos a una tandita y al regresar, Mauro Arena hace su primera columna acá en El Último Grito. El Último Grito, con César González y Rodrigo Lugones. Y a las 4:20 de la tarde, Mauro Arenas va a contarnos con qué nos vas a deleitar en su primera columna. ¿Qué nos trajiste, Maurito querido? Acércate al micrófono. Ahí estoy. Sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hablar sobre dos documentales. Uno es Sister with Transistor, que es por donde quiero empezar. Los dos documentales están, es sobre la historia de la música electrónica. Son dos miradas distintas. Sister with Transistor es un documental que se enfoca más que nada en las pioneras de la música electrónica y cómo se fueron desarrollando. Bueno, Hermanas con Transitores, ¿no? Hermanas con Transitores sería la traducción. Es un documental muy lindo que la voz en off es de Laurie Anderson. Y básicamente, para ponernos en contexto, es como que después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial, muchas ciudades quedan muy vacías de hombres, digamos, y las mujeres empiezan a tomar trabajos que antes los hacían los hombres, ya sean fábricas, pero también en la radio. Y ahí es donde empiezan a aparecer muchas de estas pioneras que empiezan con instrumentos electrónicos, a hacer música para películas, para programas de televisión, y empiezan a hacer vanguardia en el sonido porque empiezan con muy pocos, con generadores de ruido, con muy pocas cosas, empiezan a hacer cosas muy interesantes que después muchos empiezan a estudiar sobre eso, y después de ahí también de todas estas investigaciones hay muchas músicas de estas que acá quería hacer un paréntesis, pero también en estas investigaciones Pierre Schaeffer, un francés, pionero en música concreta, justo a Pierre Henry,
Hay toda una camada ahí en Francia, ¿no? Está Pierre hay una Boulez también, ¿no? Está Pierre Boulez. Stockhausen, toda esa... Stockhausen es alemán, ¿no? Stockhausen es alemán, es muy importante también. En los dos documentales lo nombran. Es muy importante tanto John Cage. Los estamos viendo en la pantalla mientras hablamos los avances de los documentales. Sí, ahí ¿no? justo está. Me olvidé el nombre. Clara Rockmore, que es una historia muy, muy interesante también. Que ella es una violinista rusa que en uno de sus viajes a Estados Unidos conoce a Theremin, que es el que inventó el Theremin. Justamente, mirá, gran instrumento. El primer instrumento electrónico. Ah, mirá, ¿está considerado así? Está considerado... ¿Antes que el sintetizador? Es anterior al Moog. Mirá. Sí, justamente ahí, bueno, donde estaba tocando ella, que está tocando un Theremin, piezas de música clásica. Qué difícil. Es re difícil y es como que es muy loco porque eso tiene casi 100 años esa interpretación y es como que hoy el Theremin se usa pero más como efecto. Exacto, como un efecto se lo suele usar. Acá hay bandas que lo usan como Babasónicos, no sé, Masacre, pero no es, no tocan. No lo usan en términos armónicos, digamos, ¿no? De hacer una melodía, por ejemplo. Ella era una violinista que lo conoció a Theremin en uno de esos viajes y juntos como que le dieron otro sentido a ese Interpretaban instrumento. obras como si fueran, en vez de guitarra, con Theremin, obras clásicas. Ella tocaba lo que tocaba en el violín con un Theremin. Claro. Era una locura. Y en esa muestra donde muestra el instrumento con Theremin ahí, estaba justamente Robert Moog, que ahí es como que él ve ese instrumento, inspira. enloquece. Y después empieza a hacer los sintetizadores y en esos sintetizadores también hace un Theremin de Moog. La clave para entender qué es la música de síntesis básicamente son sonidos que no existen en la naturaleza como tales, sino que son generados artificialmente, ¿no? Son todos sonidos generados artificialmente a través de generadores de ruido, de señales. Y justamente es eso, es como que esa libertad ellas le daba que no estaban buscando melodías o armonías, sino estaban viendo cómo manejar esa energía que daba estos cosas. Estos No, y instrumentos. aparte lo que implicaba, la ingeniería que implicaba, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que vos tenés cargado hoy en este Korg Mini Log se llama, en 50 años atrás, era quizás un edificio. O sea, Claro, eran sin exagerar, edificios, eran instrumentos gigantes, muy con 2 grandes. millones de cables. Bueno, los invito igual a que vean el documental, pues es muy interesante, pero Daphne Oran, que es otra matemática que también gana una beca y empieza a trabajar en la BBC, y ahí ella lo que hace básicamente es empezar a hacer música con esos instrumentos, pero los grababa en cinta, cortaba las partes que le interesaba, las pegaba y armaba los loops, que ahora lo armás con una computadora muy fácilmente en Ableton, pero ella lo armaba en un Sí, era manual. instrumento Sí, y el proceso manualmente pasa lo mismo gigante. con las películas. Cuando vos ves que están editando y cortan, no es que tenés el control Z para ir para atrás. Si le pifiaste, le pifiaste. Eso, si le pifiaste, le pifiaste. Y se arruinó o la película o se arruinó el sonido, el audio. Reintegrabas la cinta, pero bueno, ya tenía una marca, ¿no? Sí, completamente. Y así eran pioneras que también también no eran reconocidas. También está el caso de Bebe Barron y Luis Barron que hacen la música de Forbidden Planet en el 56. Y está toda hecha con elementos eléctricos, es todo electrónica pura. Y ahí hubo un tema con el sindicato de músicos que no querían que diga música hecha por Bebe Barron y Luis Barron, no era música para ellos, y sentían que si eso pasaba, en un futuro las máquinas iban a reemplazar a los músicos. Era un mal precedente. Era un mal precedente. Discusión actual que está en todos los planos. Sí, sigue esa discusión ya todavía. Ya pasó, ya está pasando, ya hay música, ya hay canciones que tienen un montón, millones de reproducciones en las plataformas que son Bueno, hechas pero por IA. todavía hay mucha gente que está diciendo que eso es antiético. O sea, sigue habiendo oposición a ese tipo de... Sigue estando la discusión totalmente. Bueno, pero a Kraftwerk le decían lo mismo, ¿no? Sí. Que no era música. Sí, obviamente, y bueno, también le pasó, como decías vos antes, a Stockhausen, que Modulations, el otro documental que quería hablar, que es de Yara Lee, una directora Modulation se llama. Modulations, una directora brasilera, que bueno, Marce habló de ella en un programa del Último Grito también, porque habían hecho, ella también dirige Storking
Chernobyl. Y bueno, acá el documental de Iera Alice se centra más que nada cronológicamente cómo va la electrónica cambiando según el contexto y cómo surgen el house, distintos Ya más adelante en estilos. el tiempo. Ya más, pero vuelve para atrás y es como que en un momento marca que algunos piensan que Kraftwerk es como el inicio de la música electrónica, pero hay muchos que piensan que John Cage y Stockhausen como que no llegaron a hacer música electrónica, pero sí a estudiar esto, el Sentaron sonido. las bases. O por el Stockhausen gesto, tenía ¿no? esto de... Por el Por el gesto de gesto, llevar por al esto, esa estudio de... investigación que ellos, claro, él en estudio tenía mucho esto de, tenía un gong de esos chinos gigante y con distintos materiales iba buscando sonidos, le pasaba vidrios, lijas, distintas Claro, cosas. exacto, eso ya Era llevaron un un estudio. estudio. Era muy, muy moderno, muy vanguardista, Era ¿no? un estudio muy vanguardista que muchos años después mucha gente se inspiró en eso para hacer electrónica. Sí, hoy tenés los bancos de o sonido, hip si vos hop. querés, cuando necesitas el ruido de una ventana, el ruido de un vidrio, pero en ese momento llevaban los instrumentos, que es lo que Beach Boys, Beatles, ¿no? Pet Sound, Sgt. Pepper, obvio. son, tanto Brian Wilson como Paul McCartney o John Lennon eran fanáticos de estos Hausen. Bueno, y de Schaffer y de Pierre Boulez, recontra escucharon. Lo recontra tenían. escucharon. All Tomorrow Knows, que está en Revolver, son loops, es también estos ruidos de investigación No sonora. es que se les cayó la idea del cielo, ya estaba pasando algo ahí, ya estaba sobre pasando, todo en eso Europa. sí, imagínate que más que nada para poner en contexto a Cage, a Stockhausen es en los 30, 40 y hacían esos estudios en esa época y después muchas bandas lo incorporaron. Yo, volviendo a Pierre Schaeffer, también quería comentar que bueno, esto no está en ninguno de los documentales, pero también lo recomiendo mucho. Una música de Córdoba, de acá de Beatriz Ferreira. Beatriz Ferreira, cordobesa. Ferreira, cordobesa. En 1963 ganó una beca también y empieza a trabajar con Pierre Schaeffer. Y ella como, bueno, trabaja para él en esta investigación sonora y al mismo tiempo empieza a hacer sus obras y invito a investigar, pues hermoso lo que hace. Está viva aún hoy, tiene 89 años. ¡Apa! Sí, está viviendo en Austria. Alejada de todo, cero electricidad, está como en una, pero Mira, alguien la tenemos viva. alguien pionera de la música electrónica que viva sin electricidad, buenísimo. Sí, Es buenísima. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Mauro? No, yo creo que por esto podemos ir cerrando. Invito que, bueno, los que puedan ver los documentales están en YouTube. Sister son muy with interesantes. Transistor y Modulations. Y llama, Sister ¿no? with Transistor y Modulations. Así pasó Mauro Arena con su columna que no tuvo nombre por el día de la fecha. En algún momento lo tendrá. Nos vamos a una tandita y viene el señor Rodrigo Lugones. El último grito, con César González y Rodrigo Lugones. Bueno, volvemos y ¿con qué nos vas a deleitar, Rodrigo Nahuel Lugones, en el día de la fecha? César Gabriel González, déjeme decirle que la semana pasada estuvimos trabajando la idea de la lenta cancelación del futuro de Mark Fisher, ¿sí? Nos quedó pendiente desarrollar algunos aspectos de esta idea de Fisher que son interesantes, ¿no? Y hay algo interesante que es como también con los Deleuze, como desde los Kafka. No estos autores que se vuelven moda, pero que no es culpa de los autores que se vuelvan moda. Que la profundidad de su obra, yo creo que a veces es hasta adrede. Deleuze dice en el abecedario a Clark de Parnet, que es quien lo entrevista, voy a ser capturado, dice Deleuze, voy a ser capturado por la maquinaria. Lo dice cuando era un vagabundo de la filosofía. Y con Fisher me parece que está pasando lo mismo. No porque sea tan moda en Argentina o en el mundo, le resta profundidad a su obra, ¿no? No, claro, aparte de los mecanismos de circulación hace que más gente pueda empezar a discutir, que es lo que estamos intentando acá, ¿no? Divulgar para que más gente conozca los conceptos y los implemente, los lleve a la discusión. El otro día estuve en un sindicato hablando de poshumanismo con algunos dirigentes de Avellaneda, que me dejó muy contento y muy sorprendido. ¿Por qué digo esto? Porque Fisher en un momento se pregunta por la clase obrera, en este texto, dice, che, cuando yo era joven, las vanguardias culturales venían de la clase obrera. Es decir, las grandes bandas que convocaban mi gusto, que me hacían sentirme bien, las bandas de post-punk, muchas tenían una relación muy directa con
la clase obrera organizada. Y la clase obrera no hacía música, digo, fácil, sino que dialogaba con las formas más sofisticadas del arte. Fischer tiene un concepto que lo saca de dos lugares. Primero, del modernismo como movimiento literario, este movimiento que tiene grandes autores, digo, dos muy paradigmáticos, pueden ser William Faulkner y James Joyce, pero también Virginia Woolf. Hay referencias de personas que buscaron hacer con las estructuras narrativas, la complejidad, la multiplicidad de... Poner todo eso patas para arriba, ¿no? Exactamente, puntos de vista, historias que arrancaban al final, después veías al principio y te ponían al final la parte del nudo. El flujo de conciencia. El flujo la intervención de elementos o mecanismos ultra sofisticados para narrar una historia, ¿no? Eso por un lado. Y él decía, lo que está ocurriendo con este tipo de fenómenos culturales de la clase obrera, de la Gran Bretaña en la que yo fui joven, es que combinaban elementos ultra sofisticados de experimentación modernista con el pulp. ¿Qué es el pulp? Las revistas de pulpa, las revistas que eran las más baratas de todas, que publicaban folletines, se conocían en Argentina como folletines, que publicaban por entregas historias o de cowboys, todos géneros menores, o de ciencia ficción, hombrecitos verdes de gelatina con pistolas de rayo láser, o de terror. Digo, Weird Tales, la revista donde publicaba Lovecraft y un montón de otra gente, se caracterizó básicamente por tener esta estructura. Entregas, ¿sí? Historias por entregas. Hiper popular. Breves, extremadamente populares. Ahora él dice, ojo, porque acá está pasando algo, que es que están juntando en un lenguaje muy sencillo, de distribución muy sencilla, de circulación muy masiva, un montón de metodologías extremadamente sofisticadas del modernismo. Eso le llamó modernismo pulp. Él dice, para mí, el modernismo pulp es Joy Division, que te canta una canción con recursos de Pierre Schaeffer y inspirada en una novela complejísima de Ballard, como Atrocity Exhibition, en un disco tan complejo como Closer, que es de una banda de punk, pero que tiene un montón de elementos de la música electrónica, la música electroacústica, bueno, obviamente el punk, pero también la más alta y elevada literatura, digo, el sonido y la furia, esa remera que tiene Ian Curtis, ¿no? En uno de sus recitales, The Sound and the Fury, y al mismo tiempo también, William Burroughs, el tema de Interzone, ¿no? Que es uno de los apartados del Almuerzo Desnudo. Todo este choque de diferentes corrientes y tendencias, él va a decir, fue lo que definió mi época. De repente en los 2000 empezamos a asistir a lo que es la retromanía, bandas que de alguna manera copian lo que ya ocurrió en otros momentos del rock. Las bandas de guitarras eléctricas, ¿no? De Strokes, Arctic Excepto Monkeys. un momento en el que él dice que pasó algo inesperado que captura el sonido de la lenta cancelación del futuro, que es el disco Untrue de Burial. Dice Fischer que para él es el disco de la década, cuando la década todavía estaba en curso, ¿no? Nos referimos justamente al segundo disco de Future Garage y Dubstep, que son los dos géneros en los que se desarrollaba y se desarrolla Burial, que fue publicado el 5 de noviembre de 2007 en el sello Hyperdub, como un CD de 13 temas en formato Digipack y un doble LP con 9 canciones. Yo recomiendo escuchar ese disco, a mí me resultó impactante, lo escuché hace unos 4 o 5 años, y profundicé en toda la obra de Burial, que es una obra que además tiene un montón de complejidades, pero también a partir de la contingencia. Por ejemplo, la rítmica tiene muchos errores de compases que si uno los piensa, dice, son complejos, y en realidad son fruto de que él no sabía de ritmo, no tenía la teoría del ritmo muy desarrollada, entonces tenía errores, y esos errores creaban nuevos patrones rítmicos que le daban a todo el entorno de la música algo particular. Al mismo tiempo también los recursos para grabar eran muy limitados, entonces se escuchaba un grano, un ruido de fondo permanente en todas las canciones que le dieron una particularidad, así como cuando escucha uno Joy Division o música de los 80 que dice, che, ¿cómo usaban la reverb en todos lados? Sí, ¿no? Los sellos sonoros de cada disco, Bueno, de cada banda, ¿no? exactamente, el y hay sello una cosa sí, que me parece muy importante destacar, que es un filósofo académico, hiper profesional si se quiere, analizando elementos de la cultura popular. exacto. ¿No? Te mete quizás una cita de la poética de Aristóteles, te mete esas Te mete cosas, un Kant, pero también pero y no es forzado tampoco ese gesto. está puesto en función de lo que él quiere transmitir, trasladar, ¿no?
De hecho, él dice, en un momento muy particular, dice, todo esto fue posible, la clase obrera del pasado pudo hacer música sofisticada porque tenía elevados subsidios del Estado de bienestar europeo, que produjeron que los sectores populares puedan llegar a acceder a comprarse instrumentos muy sofisticados, Claro, y a estudiar. a que les sobre plata para, por ejemplo, comprarse libros para leer a fin de mes, no solo comer y subsistir, a ir a altas universidades de arte en las que se conocieron un montón de Públicas. músicos, por Públicas, supuesto, estatales. públicas, subsidiadas para que existan por el Estado a través de la educación pública y de calidad. Todo esto, Esa tesis ya la habíamos planteado en la versión anterior. O sea, gracias al estado de bienestar inglés de la posguerra, tenemos a los Beatles, a los Rolling Stones, a Pink Floyd, porque todos pasaron por ese tipo de colegios, todos Sí. son la generación de la posguerra que tienen una educación bajo el estado de bienestar, ¿no? Básicamente. Fisher dice, cuando aparece Thatcher a finales de los 70, principios de los 80, esto empieza a terminarse. Ya en los 90 que aparece la música electrónica, el jungle, el drum and bass y toda esa música, él ve que es el último gesto de la cultura popular por decir algo nuevo, ¿sí? Y dice, después viene este retro rock, que es un poco la repetición de lo mismo, y está Burial. Pero Burial es una música moderna, novedosa, que captura... ¿Burial es un género? Yo digo para la No, Burial audiencia. es el artista. Ah. El género es dubstep, ¿no? Y también, bueno, Future Garage, que es música de garage del futuro, porque el tipo estaba en su casa con elementos y materiales muy limitados, haciendo una música, bueno, muy sofisticada, inspirada en el dub, también en un punto jamaiquino, en el sound system, pero hacía música electrónica. Ahora, Fisher dice, esto es moderno, pero esto es melancólicamente moderno. Esto es el sonido de la melancolía de la izquierda. Claro. De la izquierda que llora por el futuro que no pudo ser. Dice, ha leído los libros que leímos nosotros, ha leído a William Gibson, ha visto a Akira, ha visto Ghost in the Shell, las películas que estuvimos mostrando aquí, pero esto captura en alguna manera esta melancolía de izquierda que detiene el pensamiento. Dice, es el mejor representante de la melancolía de izquierda, porque no perdimos un objeto, nosotros, los militantes, los que creíamos en la transformación. Perdimos una tendencia, una virtual posibilidad de futuro que nos está dando. Digo, en Argentina se puede pensar a partir de lo que uno habla con los dirigentes guerrilleros que te cuentan, bueno, no pudo ser el futuro que imaginamos, ¿no? Esa melancolía que de alguna manera bloquea la posibilidad de pensar más allá de lo que el realismo capitalista propone, que es esta idea de Margaret Thatcher. Dijo, no hay alternativa, esto es lo que hay, muchachos. Y de alguna manera en los 90, Fukuyama cuando dice el fin de la historia, hasta acá llegamos, bueno, él está tratando de capturar como un comentario a pie de página de la frase de Thatcher, no hay alternativa. Nosotros sabemos que en América Latina hubo gobiernos que plantearon la agencia humana, que plantearon la transformación y que pudieron sacar a millones de la pobreza, más de 70 millones de personas. Sí, son de la un pobreza. paréntesis en el no hay alternativa muy, muy grande, ¿no? Y que es algo que Fisher no pudo ver del todo y nosotros sí lo podemos Pero ver. es por el mal del anglosajón, el mal del hemisferio norte, ¿no? Nunca van a usarnos a nosotros como referencia, nosotros a ellos sí. Y lo último que digo, que vale la pena leer La lenta cancelación del futuro, este primer ensayo que inaugura Los fantasmas de mi vida de Mark Fisher, editado por Caja Negra en Argentina, porque él está contando que cursa una depresión gravísima en ese texto, que él no puede salir de ahí, que él lamenta su condición de estar añorando un futuro que no sucedió y no poder ver un evento nuevo que lo pueda correr a él incluso de la centralidad de lo que está pasando. Así que es un texto doloroso, pero que me parece que es muy importante leerlo desde la política, desde la militancia, desde... Como algo activo, ¿no? Como algo vivo y no como si fuera... Para tomar fósil. este dolor de él y decir, che, hay que pensar un futuro posible. Y hablando de libros y de textos, recomendamos que vayan a la FED, a la Feria de Editoriales Independientes que se hace en el complejo Armedia, si no me Sí. equivoco. Sí, sí. Bueno, el último grito, hasta el domingo que viene, pero gracias Carlos Rodríguez, gracias Matías y gracias Pedro, nuestro productor. Y le mandamos un gran saludo y un gran abrazo a nuestro compañero Marcelo Acevedo, que está de jurado en Córdoba en un festival de cine. Y esto fue todo, hasta el domingo que viene. Gracias.